En vivo e indirecto aquí en Congreso Noticias, y en esta oportunidad nos acompaña el flamante presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, el congresista Miguel Ángel Torres, a quien por supuesto le damos las gracias y la bienvenida y las felicitaciones por la elección, congresista. Gracias por estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias, Jorge, un gusto estar con ustedes nuevamente por acá. Hay muchos temas los que se han abordado hoy en una sesión de instalación que ha sido un poco más larga de lo habitual, pero que ha permitido conocer cuáles van a ser algunos de los objetivos de su gestión. Y quería empezar justamente con uno que ha sido gravitante en los últimos meses, que ha generado un debate no solo aquí en el Parlamento, sino en toda la sociedad: la reforma electoral. ¿Cuáles son los puntos que se deben empezar a tocar sobre ese tema en específico? En efecto, ¿qué es lo que nosotros hemos visto, Jorge? Que en realidad estamos en un momento idóneo para poder hacer una discusión respecto a la reforma electoral que necesita nuestro país. No nos encontramos a vísperas de una elección, como ha sido en situaciones anteriores en las que se ha legislado, sino que la más cercana es esta que tenemos en el 2018 de la elección municipal y de gobiernos regionales. Entonces es un momento apropiado, ad hoc, como para que nosotros podamos, sin premura, sin prisa, sin presiones, poder analizar los temas que consideramos necesarios y evitar así los problemas que se generaron en las últimas elecciones. Tenemos que ver el tema de la ley de partidos políticos, el tema de su financiamiento, el tema de la Constitución, el tema de la democracia interna dentro de ellos. Tenemos que ver la ley orgánica de elecciones, y acá tocar temas que pueden ser sensibles pero que no tienen que ser un tabú, como el tema del voto preferencial, los distritos electorales o incluso la alternancia de género que podrían haber en el tema de las listas congresales. Y también tocar algunos otros temas, como por ejemplo se propuso, me parece, en la última legislatura, una ley que supervise la labor de las encuestadoras. Sería interesante que nosotros lo podamos discutir. Justamente lo que usted menciona es muy valioso, porque quizás la crítica que se generó en mayor número fue precisamente por el momento en el que se hizo este intento de reforma, tan cerca de unas elecciones, y que ahora, a la luz de por lo menos 2 años para poder hacer esto, va a dar la pausa que necesita el Parlamento para legislar con calma. Exactamente. Entonces, el mensaje que tiene que tener la población es que nosotros no podemos esperar, no podemos dejar que pasen los meses y decir, bueno, todavía hay tiempo. No, nosotros queremos desde el día número 1 empezar a trabajar estos temas. Es muy probable que elaboremos un subtrabajo de una subcomisión de reforma electoral para que puedan plantear de manera consensuada, escuchando a todas las partes e incluso a aquellos partidos o especialistas que no se encuentran dentro del Congreso, escucharlos, recoger y ver si es que podemos hacer una propuesta que con esta tranquilidad, con esta calma, nos permita primero compartirla con la población, que son quienes advierten en muchas oportunidades cuáles son los errores o las fallas que se pueden cometer en los proyectos, y que finalmente, al final de un año o año y medio, podamos tener una normatividad que nos acompañe en las próximas elecciones. Eso también es muy importante, esa legitimidad que le da la vigilancia ciudadana, que sea el peruano promedio el que pueda también participar de este debate, entendiendo que es parte de la democracia, que no solamente su actividad como ciudadano se limita a emitir su voto en cada proceso electoral, sino más bien también durante estos 5 años que se involucre más con el debate que se va a producir en la Comisión de Constitución. Exactamente, lo que nosotros aspiramos es que se pongan los temas sobre la agenda, sobre la mesa, que como consecuencia de ello se genere debates, como por ejemplo el día de hoy nació un debate natural, ¿no? Y que la población empiece a hablar sobre los temas, empiece a emitir sus opiniones, empiece a hacer llegar a través, evidentemente, de las organizaciones vivas, cuáles son los aportes, cuáles son las opiniones que tienen respecto de cada uno de estos temas. Y eso es la democracia, Jorge. Eso es lo que nosotros nos debemos. Tenemos que escuchar, tenemos que, de manera tolerante y respetuosa, avanzar hacia la obtención de normas que conversen con nuestra realidad. Hay otro punto importante que señaló durante su discurso, y es el de la lucha contra la corrupción, las acciones que se pueden empezar a tomar en esa medida, tomando en cuenta que la Constitución quizás no está siendo lo suficientemente, ¿cómo lo decimos?, no está permitiendo que existan los mecanismos adecuados para controlar la Constitución. Estamos demasiado maniatados constitucionalmente para esto. Ese es un segundo gran punto, ¿no? Y lo hemos mencionado en el discurso de instalación, lo que es la reforma constitucional. Lo primero que nosotros queremos decir es que nosotros estamos orgullosos de esa Constitución de 1993, en la cual verdaderamente hizo un punto de quiebre para la historia de nuestro país, tanto desde el punto de vista político, social como económico. Sin embargo, somos conscientes que esta Constitución no está escrita en piedra, Jorge, que los tiempos cambian,
las circunstancias son diferentes y que como toda constitución que se precie de serlo, como toda buena constitución que se precie de serlo, tiene que ser flexible, tiene que permitir que puedan incorporarse modificaciones en beneficio de la población y en beneficio a la realidad que se está viviendo. Justamente, perdón, es por eso que la Procuraduría habló de eso, responder al principio de realidad. Qué importante es. Exactamente. Y de hecho vamos a tener que hacerlo, porque si queremos acoger una tan buena idea como la que ha tenido la congresista Vilca Thomas respecto a la Procuraduría, a la autonomía de la Procuraduría, vamos a tener que hacer una reforma constitucional. Y enhorabuena si es que se necesita. Eso no debe ser una palabra prohibida, ¿no? Y es bueno que un fujimorista lo diga. Eso no es una palabra prohibida. A la Constitución se le respeta, señores. Pero eso sí, somos conscientes de que si se tienen que hacer ajustes, enhorabuena que lo hagamos. Por ahí va mi siguiente pregunta. La propuesta justamente de la congresista Jenny Vilca Thomas, que involucra una reforma constitucional para darle precisamente mayor autonomía a las procuradurías. ¿Va a ser uno de los primeros puntos de seguramente la agenda? Tengo entendido que si no lo ha presentado, está por presentarlo ya la congresista Vilca Thomas. Seguramente va a ser uno de los primeros temas en agenda. Además, teniendo en consideración que ya varias bancadas se han pronunciado en favor. Incluso el Poder Ejecutivo también ha emitido un pronunciamiento a través de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, y ha dicho de que sí, que coincide con la idea. Entonces creo que ex procuradores también que han mencionado, muy vinculados al trabajo anticorrupción. Entonces, ya han dicho que les parece una iniciativa muy valiosa. Y yo creo, Jorge, que tenemos que tomar esos puntos en donde hay coincidencias para también aprovechar a mandarle un mensaje a la población, que acá estamos para ayudar, que acá estamos para legislar, para poder permitir, como hemos dicho, que la legislación empiece a conversar con la realidad, que es lo que nosotros necesitamos. Ha mencionado otro punto que me parece muy importante, y es la necesidad que tienen los partidos políticos de recuperar la confianza de la ciudadanía. Sí. Y eso pasa también por la reforma que ellos hagan al interior de sus instituciones. ¿Cómo empezamos a concatenar el esfuerzo desde la Comisión de Constitución con los partidos políticos y esa recuperación de confianza? Ese es un mega trabajo. ¿Por qué? Porque parece deporte nacional hablar mal de los políticos, ¿no? Y te lo dice alguien que está incursionando recién en la política, y que uno de los grandes las grandes trabas que tuvo para tomar la decisión era esa percepción que se tiene de la política. Nosotros como ciudadanos exigimos muchísimo a los políticos, y está bien, hay que exigirlo, pero también tenemos que ser conscientes que si vamos a exigir a los políticos, tenemos que dar toda la fuerza y todos los recursos necesarios a los partidos políticos para que puedan ser grandes incubadoras, grandes generadores de políticos de talla. Entonces acá va a ser acá creo que vamos a tener un trabajo muy interesante a efectos de revisar la ley de partidos políticos, verificar la forma de su constitución, la forma de su financiamiento, cuáles son los objetivos que tiene, qué formalidades cumplir, qué cosas no deben ser tan estrictas, y tratar de sacar adelante para acercar a la población a este mundo político, ¿no? Tenemos que comprender que la política no es nada malo, tenemos que comprender que la política es más bien algo natural, y debemos reconocer el trabajo que hacen los partidos políticos, para lo cual se va a requerir que también ellos respondan con transparencia y que puedan utilizar los recursos de la mejor manera posible. Hay que empezar a quitar esa brecha que existe en la ciudadanía, ese divorcio entre partidos políticos y ciudadanos, que ya lo ven hasta como una mala palabra. Decir política los espanta, y quizás la reforma interna que también hagan al interior de sus partidos pueda generar que se recupere esa confianza. Exactamente. Control político de la actividad legislativa del Ejecutivo. También lo mencionamos. Importantísimo. Sí, los decretos legislativos. Sí, y de hecho quisimos mencionarlo en el discurso, porque uno tiene la idea de que la Comisión de Constitución ve la Constitución, ve el reglamento del Congreso y hasta ahí, y ahí se acabó las funciones que tiene. Y olvidamos que una de las funciones más importantes que tiene esta comisión es primero proponer una limitación, un delineamiento, un marco en el cual se va a desarrollar estos decretos legislativos si se diera una facultad legislativa al Poder Ejecutivo. Y lo segundo, más importante aún, que de acuerdo a los comentarios que he tenido en los últimos 5 años ha sido letra muerta, y es el hecho de que tenemos que hacer una revisión de los decretos legislativos que vengan del Poder Ejecutivo. Una vez concluida la fase normativa de parte del Ejecutivo, tienen que venir estos decretos legislativos, y nosotros tenemos que hacer un trabajo ahí, que es revisar que no se hayan ido más allá de los límites que ha establecido el propio Congreso. Entonces, esto lo hemos querido resaltar, lo hemos querido advertir para que la población lo sepa. Si en su momento
¿sí?, se entrega alguna facultad legislativa, es trabajo, es responsabilidad, es derecho y deber de parte de la Comisión de Constitución verificar que los decretos legislativos estén dentro del marco delegado. Y todo eso apunta evidentemente a la consolidación de la democracia. Por supuesto. Nos gana el tiempo. Una pregunta final, y ya en los datos que tienen que ver con los días de sesiones. Ha señalado que van a ser los martes a las 9:29 de la mañana, ¿correcto? Así es. ¿Por qué ese detalle tan específico? Vamos a verificar si es que lo mantenemos en ese horario. El detalle específico de 9:29 es que hay que traer buenas prácticas que se tuvieron en el pasado. Así como hemos sabido reconocer errores que se han cometido en el pasado, yo creo que es oportunidad también de reconocer las buenas prácticas que hubo. En el CCD recuerdo, no era tan pequeño, pero recuerdo que el presidente del Congreso, Jaime Yoshiyama, citaba así a las 9:29, a las 10:29, haciendo evidentemente un énfasis en que se les pide a los integrantes de la comisión puntualidad, que es lo mínimo que debemos darle a nuestra población. Y tomando en cuenta los temas que se van a abordar en este primer año de sesiones, la puntualidad va a ser también un punto muy importante. Congresistas, nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nuevamente felicitaciones por esta elección y estaremos pendientes del trabajo que se haga en la Comisión de Constitución. Nuevamente muchas gracias. Nosotros tenemos que pasar de inmediato porque ya se viene instalando la Comisión de Presupuestos.